Hola amigos, soy Eli y esto es Pláticas con Book Eater. Bueno, después de un largo rato en el que no nos habíamos visto y que no había subido contenido nuevo al canal, hoy quiero retomarlo otra vez. Y es que me tardé tanto porque voy a hablar acerca del lenguaje inclusivo, pero es un tema que me parecía desde el momento en que lo escuché bastante amplio. Un tema que me parecía que no era, que iba mucho más allá de mi opinión o de lo que pensara, y quería ponerme a investigar. Y estas últimas semanas que no han dado por aquí es porque he estado leyendo mucho del tema, pensando mucho, analizando y buscando más autores, y por eso es que he estado tan ausente estas últimas semanas. Pero hoy estoy aquí y les quiero hablar del lenguaje inclusivo. Bueno, quiero decirles que sí es un tema bastante amplio, mucho más, y solamente abarqué una pequeña parte de la que a mí me gustaría tocar, aunque es bastante información, solamente es una muy pequeña parte. Y todo lo tuve que escribir, lo tuve que redactar, porque sí es mucha información y no quería perderla. Entonces dije, la mejor forma de plasmarla es primero en texto, y voy a ir platicándoles acerca de esto. Así que si me ven de momento bajar la mirada es porque lo tuve que escribir y luego imprimir para leérselos un poco. Es un tipo guión, pero creo que fue la mejor forma en la que encontré para hacerlo. Así que lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es una práctica política que ha evolucionado a lo largo de los siglos. Las palabras, las frases y los idiomas tienen connotaciones diferentes con el paso del tiempo. Lo que antes nos parecía frecuente y normal ha cambiado, así como nuestra ideología y nuestros valores. Nos hemos vuelto una sociedad que ha analizado el origen de muchas de nuestras palabras y hemos reflexionado que el origen de muchas de ellas han tenido significados negativos que ya no nos interesa seguir reproduciendo. Mi curiosidad nace del altercado que tiene Andra, una persona que es grabada por un compañero y exhibida en redes sociales por solicitar exageradamente que sea nombrada por un pronombre no binario, ella. Muchas personas creen que este movimiento es una moda pasajera, como todo lo que hacen los jóvenes, y que en un tiempo desaparecerá. Mi intención es demostrar que el uso de los pronombres no binarios tienen un origen mucho más amplio y que su uso no es un capricho pasajero. Este trabajo va de la mano de la lingüística, porque una gran parte de la sociedad también está bastante consternada por el uso y la deconstrucción del idioma español. También quiero explicar el conocimiento de las estructuras sociales, ya que es urgente entender que la forma en la que un individuo se reconoce a sí mismo puede no ir apegado a la cisnormatividad, y que cada vez que esa persona sea discriminado, un gran conjunto de derechos que, por cierto, están legitimados en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de los cuales México es parte, están siendo vulnerados. Vamos a empezar con algunas preguntas frecuentes que he encontrado a lo largo de... que encontré investigando acerca de este tema y que creo que se discuten constantemente en redes sociales. Para empezar, vamos a hablar de sexo, género, identidad de género, cisnormatividad y heteronormatividad. ¿Qué son? Empecemos por los conceptos básicos para poder adentrarnos en esta recopilación de información. Sexo hace referencia a los cuerpos sexuados de las personas, esto es, a las características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas. El género se refiere al resto de atributos que, social, histórico, cultural y geográficamente, se les han asignado a los hombres y a las mujeres, por ejemplo, como las funciones proveedor contra cuidadora y actitudes como fortaleza contra emotividad, construido socialmente. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. La cisnormatividad es aquella idea o expectativa de acuerdo a la cual todas las personas son cisgénero, es decir, cuando la identidad de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer, y que aquellas personas a las que se les asignó el sexo masculino al nacer siempre crecen para ser hombres, y aquellas personas a las que se les asignó el sexo femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. La heteronormatividad implica un sesgo cultural
a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas normales, naturales e ideales, y son preferidas por sobre las relaciones del mismo sexo o del mismo género. Ese concepto apela a las reglas jurídicas, religiosas, sociales y culturales que obligaban a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. En palabras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sexo no es un actor estático o inmutable, sino dinámico, ya que es una expresión física determinada por la configuración somática, sino también y fundamentalmente es una actitud psicológica, un sentimiento y una opción personal. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Podemos denominar lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista cada vez que realizamos un discurso y no asumimos el masculino como plural generalizado. Toda vez que el lenguaje es una expresión, se busca que cada vez que haya una conversación no sea necesario comprobar y hacer público la identidad sexual de la audiencia a la que se dirige. Esto se debe a que mientras platicamos haya equidad dentro del idioma. ¿Por qué deberíamos de utilizar el lenguaje inclusivo? El lenguaje es una construcción humana que pertenece a cada persona, a cada región, país, a cada cultura. La construimos todos los días, en todos los momentos. Es una expresión política para visibilizar nuestras ideas y nuestros pensamientos y valores. Y así como la cultura, las ideas, los pensamientos y valores son flexibles, cambian y se amoldan en diferentes lugares y tiempos, así es el lenguaje. El lenguaje es una forma de comunicarnos que en las últimas 2 décadas y debido al uso de Internet ha transmutado la comunicación, la ha vuelto más eficaz y muchas veces se expresa más con menos palabras, como es el caso de redes sociales como Twitter, y al mismo tiempo esto nos ha obligado a aprender a comunicarnos de esta forma. Y lo sabemos cada vez que leemos frases o siglas, dependiendo de cómo queramos verlos, como TQM, POV, GPI, o palabras que su origen es del idioma anglosajón, como selfie, hashtag, o la que hemos agregado a nuestro vocabulario en los últimos casi 2 años, como sanitizar, del verbo sanitize. Poco nos interesa si está o no en el diccionario, o si a este le interesa agregarlo, porque se ha vuelto parte de nuestro día a día, y cada vez que oímos una de estas palabras, frases o siglas, nuestra mente responde al significado de estas, porque como ya he dicho, se ha vuelto parte del uso común. Regresando a la parte anterior, nuestro idioma, el español, es una lengua que trajeron los españoles al invadir nuestro continente y poco a poco se fue transformando con las palabras de cada cultura que existía en el continente. Tan solo en México se hablan 69 lenguas, incluyendo el español. ¿Podemos imaginar la variedad de palabras que hemos creado y se han transformado a lo largo de varios siglos? Y así como nuestra lengua es tan diversa, nuestro país está lleno de múltiples valores. Y desafortunadamente hay una ideología muy machista arraigada. ¡Auch! Duele. O tal vez nuestro idioma no es tan machista, sino las personas que utilizamos el lenguaje le hemos dado adaptaciones machistas. ¡Auch! Duele más. Pero es la verdad. Cada vez que al hablarle a un grupo de personas asumimos de forma inconsciente que la realidad de la audiencia se deriva de una cis heteronormatividad, es cuando nuestra lengua discrimina. Con esta última frase me refiero a cada vez que se supone que todas las personas deberían de construir identidades a partir del varón masculino y mujer femenina, impuestas al nacer, y que única y exclusivamente existen estas dos identidades, así como todos los atributos que se les ha otorgado a estas. Por lo que cada vez que nos aferramos a utilizar el masculino como plural en el discurso, se invisibiliza a todas estas otras identidades que rechazan esta norma, como son las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, intersexuales, no binarias y hasta mujeres. Porque cada vez que no los nombramos, pretendemos que no existen, que no son parte de nuestra sociedad, que no merecen el otorgamiento de derechos y el reconocimiento que merecen, o que son jerárquicamente inferiores y por ende innecesario nombrarlos. ¿Ven por qué sí somos machistas? Porque escuchamos una y otra vez discursos en los que solo hay dos opciones, la rosa y el azul. Más bien, el azul y el rosa. Porque además se nos enseña que hay jerarquizaciones, y dentro de esa jerarquización, primero va el hombre. Si no son parte de estas dos opciones, dando prioridad a la visión masculina, se ridiculiza, se invisibiliza y posteriormente se desecha. La inclusión de la E en la terminación de nombramiento de pronombre.
Hace algunos años en México, una de las personas que empezó a visibilizar a ambos géneros en sus discursos fue el expresidente Vicente Fox. No olvidemos sus famosos discursos que empezaban con el damas y caballeros, chiquillos y chiquillas. Nos parecía tan cómico que el mandatario de la nación decidiera mencionar a ambos géneros, pero fue el primer paso para empezar a mostrar la otra parte del país. Esta mención de ambos géneros se llama desdoblamiento del lenguaje. Mucha gente se ha quejado de lo impráctico que es a la hora de comunicarnos y que si además dejamos de mencionar a todas y empezamos a usar el todes, volvemos a invisibilizar a mujeres en los discursos. Y ha costado tanto que nos mencionen de forma pública porque nuestra ausencia también ha significado nulificarnos de la sociedad. Pero cuando promovemos el uso de la E en los discursos, no se pide invisibilizar a todas y a todas. Cada vez que hablamos de todes, queremos decir que dentro de la audiencia a la que nos dirigimos verdaderamente se encuentran ellas, ellos y ellas. Personas que se identifican con lo masculino, lo femenino, que están transicionando de una a otra o que no se identifican con ninguna. ¿Ven? Es muy simple. Porque cuando queremos platicar acerca de un tema, no nos interesa realmente hacer ningún énfasis en la identidad de género del público, pero sí nos interesa hacerles saber que son visibles en nuestra sociedad. ¿Qué opina la RAE acerca del lenguaje inclusivo? Claro que la RAE no está de acuerdo con el uso de la E en las oraciones, pero aquí la verdadera pregunta es, ¿requerimos de la validación de una institución extranjera que dentro de su historia casi no ha tenido mujeres que trabajen para este organismo y que mucho menos podríamos hablar de todas las otras personas que integran nuestra sociedad? Que muchos miembros de esta institución tienen puestos sin ningún límite de tiempo en su cargo y que las sesiones para validar la integración de las palabras al famoso diccionario son privadas. Hasta donde yo me acuerdo, este 15 de septiembre del 2021 cumplimos 211 años como nación independiente de España, pero parece que seguimos arraigados a la madre patria. ¿Por qué insistimos en que nos validen si está correcta o no el uso del lenguaje inclusivo? ¿Por qué seguimos suplicando la opinión de una institución que solo representa una pequeña parte de la población hispanohablante? Chale. Por cierto, la entrada de la palabra chale, así como muchos otros modismos que hablan los mexicanos, los guatemaltecos, los chilenos, los argentinos o cualquier otro latinoamericano, por lo regular no está registrado en la Real Academia Española, y a pesar de eso siguen siendo parte de nuestro vocablo. ¿En otros idiomas se utiliza la letra E para los pronombres? Parece que no solo estamos preocupados por el uso de la integración de la letra E en nuestro idioma, también nos preocupa seriamente que en otros lenguajes existe esta ideología, y para que se sientan más a gusto, la respuesta es sí. Ya pueden respirar tranquilos por el que dirán. Una de las cosas que le reaprendí a Malena Zabalegui en su libro de Inclusivo fue la remembranza de aquellos que aprendimos el inglés de la vieja escuela. Para policía traducíamos policeman, para bombero traducíamos fireman. Y tiene razón. Todos aquellos oficios o profesiones que referían a la masculinidad terminaban con man. Y por supuesto que hacía un claro ejemplo de que estas tareas difíciles, rudas y varoniles eran atributos exclusivamente masculinos y eran trabajo para los hombres. Poco a poco han ido transformando sus valores e ideologías y con ello su idioma por uno menos sexista. Y ahora se refiere a los policías como police officer y a los bomberos como firefight. En cuestiones de género, ellos utilizan el pronombre they y them para personas que no se identifican con un she or he, uso que desde el siglo XVI el famoso autor William Shakespeare ya utilizaba al narrar, y más adelante lo retoma Jane Austen. Si hubo algo que me sorprendió en el uso del lenguaje inclusivo en la lengua anglosajona, es que hay muchas empresas e instituciones que fomentan el lenguaje inclusivo por el pronombre they. Hace unos días, al entrar a mi cuenta de Pinterest, me impresionó que la red social me recibiera con un mensaje para que en mis opciones de configuración de mi cuenta pudiera especificar el tipo de pronombre que me gustaría que usaran al nombrarme. Pero hay una institución que me asombró todavía más, y es el caso de la escuela más famosa de Estados Unidos. Sí, hablo de Harvard. Esta universidad de renombre fomenta el uso de los pronombres neutros al realizar un discurso sugiriendo que se haga de esta forma, ya que así no asumimos el género, la identidad, la raza o incluso la religión de una persona. Es un artículo en el cual hablan de 4 pasos
para el uso del lenguaje inclusivo. Y adivinen qué, la entrada es del año 2017. Esto es más nuevo para nosotros que para ellos. Y si no nos es suficiente que nuestros vecinos del norte utilicen el lenguaje inclusivo, pues muy bien, saltemos del charco y vámonos hasta Suiza, que han utilizado el pronombre gen de forma neutra, así como el pronombre ta en mandarín, que se utiliza de la misma forma neutral para ambos géneros. Por supuesto que hay muchos países que aún no lo reconocen y que tal vez no les interese que los asocien con el lenguaje inclusivo, como es el caso de Rusia, o como es en el caso de Francia, que les parece que utilizar el lenguaje inclusivo desdobla demasiado su lenguaje y no es posible. Pero vamos a poco, no nos vamos a desesperar y vamos a querer ganarlo todo a la primera. Pero hay otras causas que merecen mayor visibilidad. Hay muchas causas a las que tenemos que ayudar y dar visibilidad, prestar nuestra voz para hacerles eco a ellas. Pero esta no es una excusa para restarle importancia o demeritar a otra. Hay muchos ejemplos de muchas causas que también necesitan visibilidad, como son las personas con discapacidad visual y auditiva. El pretexto de muchas personas es que el verdadero lenguaje inclusivo será cuando se integre la lengua de señas, cuando su creación se remota desde la época de Platón, o el braille, que es creada en el siglo XIX, a la comunicación social. Sin embargo, tanto la lengua de señas y el braille son herramientas para la comunicación. Es como si alguien nos pidiera comunicarnos con otra persona que no está presente. Inmediatamente pensaríamos en escribirle una carta, para lo cual necesitaríamos lápiz o papel, o si pensáramos mandarle un WhatsApp o un email, o si se nos ocurriera llamarle, necesitaríamos un teléfono o una computadora. Utilizaríamos cualquiera de estos materiales para comunicarnos. Pues de la misma forma se utilizan la lengua de señas o el braille. No son un idioma, son un medio para comunicarnos. Por otro lado, hace casi 2 meses estábamos viendo por televisión los Juegos Olímpicos. Tal vez muchos de nosotros no seguíamos cada deporte ni conocíamos a todos los participantes, pero ya teníamos algunos personajes en mente que sabíamos que representaban a nuestro país y algún otro contrincante. Pudimos observar cómo fue televisado todo el evento, nos emocionaron sus victorias y nos quejamos de la falta de presupuesto que hay para los atletas. Inmediatamente después de que acabaron los Juegos Olímpicos, empezaron los Juegos Paralímpicos. Creo que la mayoría no conocemos el nombre de ningún participante ni a qué categoría pertenecen. No fueron transmitidos en televisión abierta y parecía que nadie se quejaba de este suceso, mucho menos de la falta de presupuesto. Pero ¿por qué cuando se trata de comparar a una causa con la otra, tomar a las personas con discapacidad sí nos parece buena idea? ¿Por qué no estamos atentos a sus necesidades siempre y no solo como un buen ejemplo pasajero? Parece que hemos creado un termómetro moral de causas a las que sí debemos de apoyar y a cuáles no, cuáles merecen apoyo de la sociedad y cuáles deben de seguir en una esquina, en silencio, sin causar revueltas ni incomodar a nadie, como si su única función fuera ser nombrados cuando son sujetos pasivos en una conversación. Las personas intersexuales y las no binarias. La intersexualidad es aquella situación en la que la anatomía sexual de una persona no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. En este sentido, una persona intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica de hombre o de mujer. Existen al menos 30 tipos diferentes de intersexualidad registradas en el mundo y en México son recurrentes por lo menos 5 tipos de intersexualidad. Los bebés nacen siendo intersexuales. No es una idea que se forma desde el vientre materno. La intersexualidad es una realidad biológica. Y viviendo en un mundo heteronormativo, muchos doctores sugieren realizar cirugías u otorgarles tratamientos hormonales para corregir su situación y así definirlos como hombre o mujer, siendo que exclusivamente una de estas variantes de intersexualidad necesita tener un tratamiento hormonal, si no corre peligro de muerte. Una de 30 variantes. Las demás no causan peligro mortal y las personas intersexuales podrían elegir si quieren definirse en algún género al crecer o elegirse como no binarias. ¿Qué derechos vulnero cuando decido no reconocer los pronombres de otras personas? Dentro de los derechos que se vulnera a una persona cada vez que decidimos ignorar o ridiculizar su preferencia al señalar sus pronombres son el interés superior del menor, la autonomía y libre desarrollo de la personalidad,
la igualdad y no discriminación por razón de sexo o de género o de que atente contra la dignidad humana, derecho a la identidad de sexo o género e integridad física, psíquica y moral, el interés superior del menor. Para empezar, tenemos que mencionar que hay una protección de interés superior del menor cuando se habla de grupo social claramente delimitado entre la edad de 0 y 18 años, aun cuando esta parte de la vida sea dividida en pequeña infancia, adolescencia y juventud. El Poder Judicial se ha pronunciado sobre el interés superior del menor, señalando que este es un concepto triple al ser un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento. Asimismo, el Poder Judicial ha establecido que en los artículos 10, 39, 57 y 116 de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes previenen para estos efectos dos mandatos jurídicos. El primero es una cláusula de prohibición de discriminación contra los menores por razones que atenten contra su dignidad intrínseca, como lo es el origen étnico, nacional o social, género, edad, discapacidades, condición social y de salud, religión, opiniones, preferencia sexual, estado civil, idioma o lengua, o cualquiera otra que atente contra la dignidad. El segundo son obligaciones de las autoridades federales y locales, en la esfera de sus competencias respectivas, de adoptar medidas de protección especial para hacer efectivos los derechos de los menores y de esas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad, tal como la preferencia sexual. Correlacionándolo a la normativa internacional incorporada a nuestro ordenamiento interno, la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o mejor conocida como CEDAW por sus siglas, establece en su artículo 5, inciso A, que los estados partes, México es un estado parte, tienen que tomar medidas para modificar los patrones socioculturales de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres. Las niñas intersexuales o con una identidad sexual diferente a la binaria se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y cuando se trata de cuestiones educativas, este es un punto de conciencia social, ya que desde la escuela se reproducen políticas públicas a menor escala. Aquí quiero hacer un comentario antes de seguir narrando los demás derechos que se puedan vulnerar. Me parece interesante agregar el interés superior del menor, ya que en el video que realizó Andra, posterior al altercado que tuvo, refirió que durante mis 3 semestres en la universidad e incluso durante la prepa, siempre me han tratado de ella y mi pronombre es ella. Si les molesta ese pronombre, también está él. Yo suelo mandarle mensaje a mis profesores en cada inicio de semestre. También la oficina de género lo hace. Lamentablemente, mis profesores no siempre acatan el pedido de que me hablen de ella y es bastante triste. Y es bastante triste a veces porque si ellas no lo hacen, les compañeros tampoco van a hacer algo. Esta no es la primera vez que se suscitan dramas en la clase. Normalmente cada semestre hay un episodio en el que una personita, compañera, compañero, compañere, no se refiere a mí con el pronombre correcto y entonces me han pasado más de una vez que los profesores no hacen nada y entonces soy yo intentando que respeten mis pronombres. En México la educación superior se inicia a los 18 años, por lo que cada vez que realizaban actos de discriminación a Andra mientras cursaba la educación media superior, o sea, mientras ella era un menor de edad, se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Es muy importante recalcar esto, sobre todo a los profesores que imparten cátedra a menores de edad, ya que cuentan con una protección especial por ser un grupo más vulnerable. Vamos a empezar a mencionar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo la condición que esta Constitución establece. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En el artículo 3 constitucional, toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estado, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Posteriormente, la Ley General de Educación, en su artículo 1, regula como partes a el Estado, que es la Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la Rectoría del Estado. Esto se los comento, esta parte de la Ley General de Educación se los comento, porque se refiere a las escuelas de carácter público y a las escuelas de carácter privado. Ambos tienen la obligación de garantizar todo lo que viene en la Ley General de Educación. Y como último punto, vamos a agregar la parte punitiva, mencionando que en el Código Penal Federal, en su artículo 149 ter, tipifica la discriminación de la siguiente forma. Se aplicará sanción de 1 a 3 años de prisión o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o nacional, raza, color de piel, lengua, género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen nacional o social, condición social o económica, condición de salud, embarazo, opiniones políticas o de cualquier otra índole atente contra la dignidad humana o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas mediante la realización de cualquiera de las siguientes conductas. Y en la fracción segunda refiere niegue o restrinja derechos educativos. Es muy importante recalcar esto sobre todo a los maestres que imparten cátedra a menores de edad, ya que en los últimos días han hecho algunos pronunciamientos en los cuales manifiestan que ellos no van a reconocer ninguna otra identidad de género. Y no sé si se olvidan o desconozcan que los menores de edad cuentan con una protección especial, ya que son un grupo más vulnerable, y que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Es un dicho viejo pero con validez. La autonomía y el libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con Carlos Santiago Nino, el valor de la autonomía implica el valor de la libre elección de planes de vida materializables. Rodolfo Vázquez ha señalado que si los planes de vida personales reconocen los bienes humanos básicos y los derechos que sirven para protegerlos, no contradicen el valor de la autonomía, aunque la comunidad en su mayoría califique a aquellos de moralmente incorrectos, el Estado deberá permanecer imparcial. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha señalado a través de distintos criterios judiciales que la dignidad humana como derecho fundamental superior reconocido por el orden jurídico mexicano deriva, entre otros derechos personalísimos, el de todo individuo a elegir en forma libre y autónoma su proyecto de vida. Así, acorde a la doctrina y jurisprudencia comparadas, tal derecho es el reconocimiento del Estado sobre la facultad como quiere ser sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores, ideas, expectativas y gustos. La igualdad y no discriminación por razón de sexo o de género o que atente contra la dignidad humana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos definió a la discriminación como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. La Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha entendido que los derechos a la identidad personal y sexual constituyen derechos inherentes a la persona, fuera de la injerencia de los demás, y se configura como derechos de defensa y garantía esencial para la condición humana, ya que pueden reclamarse tanto en defensa de la intimidad violada como amenazada, como exigir del Estado que prevenga la existencia de eventuales intromisiones que los lesione, por lo que, si bien no son absolutos, solo por ley podrá justificarse su intromisión siempre que medie un interés superior. Derecho a la identidad de sexo o género. La Ley de Identidad de Género de Argentina
establece el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada conforme su autopercepción y a la correspondiente obligación de llamar a las personas por su género autopercibido, sin necesitar ninguna modificación registral para hacerlo. El derecho a la identidad está íntimamente ligada a la persona en su individualidad específica y vida privada, sustentadas ambas en una experiencia histórica y biológica, así como la forma en que se relaciona con los demás, a través del desarrollo de vínculos en el plano familiar y social. Para alcanzar ese fin, es ineludible que el Estado y la sociedad respeten y garanticen la individualidad de cada una de ellas, así como el derecho de ser tratado de conformidad con los aspectos esenciales de su personalidad, sin otras limitaciones que las que le imponen los derechos de las demás personas. Al respecto, uno de los componentes esenciales de todo plan de vida y de la individualización de las personas es precisamente la identidad de género y sexual. Interferir arbitrariamente en la expresión de la identidad puede implicar una vulneración al derecho a la libertad de expresión, al poder resultar en una censura indirecta a las expresiones de género que se aporten de los estándares cisnormativos o heteronormativos, con lo cual se envía un mensaje generalizado de que aquellas personas que se aparten de dichos estándares tradicionales no contarán con la protección legal de reconocimiento de aquellas personas que no se aparten de los mismos. Integridad física, psíquica y moral. La integridad implica un conjunto de condiciones físicas, psíquicas y morales que le permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. Dicho derecho está consagrado de manera implícita en la Constitución mexicana y protegido en el artículo 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, al establecer que toda persona tiene derecho al respeto de su integridad física, psíquica y moral. Y bueno, como conclusiones, pues lo que les comentaba al principio del video, este es un tema que no solamente se trata de lo que yo pienso o lo que piensan las demás personas, tiene todo un contexto político-social, porque hemos invisibilizado a las personas que no se rigen dentro de los géneros establecidos, que son mujer, hombre, que muchas veces nos han invisibilizado desde las mujeres y parece que seguimos repitiendo este patrón de invisibilizar, nulificar y ridiculizar a todas estas personas que no se ajustan a lo tradicionalmente aceptado y que debemos de parar. Por un lado, porque son seres humanos, merecen respeto, merecen el reconocimiento de todos estos derechos. El lenguaje solamente es una extensión para manifestarnos cómo los hemos invisibilizado y cómo ahora vamos a ayudar a sentarlos, vamos a ayudar a representarlos y a decirles aquí están. Yo creo que como personas como privilegio, y lo digo desde el privilegio que tengo de mujer heterosexual, que estoy dentro de un patrón tradicional, ¿por qué no ayudar a las personas que parece que están perdidos y parece que no hay nadie que los ayude a decir aquí están? Porque aquí están, son parte de nuestra sociedad. Los números que tenemos o la información que tenemos parece que dicen aquí no es cierto, no están, es porque no hemos preguntado en las encuestas quiénes se identifican como personas no binarias, quiénes se identifican como personas intersexuales, transexuales o travestis, porque si empezamos a hacer números reales de ellos, van a ver que hay una gran parte de... Son parte fundamental de nuestra sociedad, tenemos que darles representación. Por otro lado, muchos de los conceptos que les he dado a lo largo del video, como son sexo, género, cisnormatividad, heteronormatividad, no son míos, son de otros autores. Les voy a dejar al final del video toda la bibliografía de donde he sacado la mayor parte de esta información. Es una compilación de muchos libros, de muchos artículos y de un poco de mi opinión, pero va a estar la información presente, no todo lo que está aquí es al 100% mío, por eso les dejo la bibliografía. Y ahora con respecto a todo esto que les he dado, sí me gustaría escuchar su opinión, que sea una opinión un poco más allá de lo que creo que es moralmente correcto, porque creo que muchos nos basamos en que, yo pensaba que
que el uso de la E no era tan necesario o que me invisibilizaba a mí como mujer. Esa fue de las primeras reacciones que tuve. Y ya después al leer esto, al recopilar toda la información, al analizar, al comparar artículos, es que me doy cuenta que no es así, que va mucho más allá de lo que yo soy y de lo que yo crea. Es hablar de las minorías que hemos querido invisibilizar. Así que aquí está esto. Quiero leerlos, de verdad quiero leerlos y quiero escuchar su opinión ya después de todo este análisis que recopilé. Muchas gracias por verme y nos estaremos viendo en el siguiente video. Adiós.